Hola, muy buenas, bienvenidos a este podcast, a este pequeño corto que vamos a hacer hoy. Eh, Tenemos a nuestros invitados David y María Pedrina. Ahí ellos, y les vamos a formular esta pregunta. ¿Por qué creen que hay personas que no conocen el verdadero amor de Jesús? Así que pueden responder cualquiera de los dos. En principio, para mí a veces es cuando a veces no tenemos un, no tenemos en verdad lo que es esa pasión, esa entrega, ¿sabe? No hay ese verdadero amor. En nuestros casos, cuando nosotros tenemos hijos, nosotros como padres le damos ese amor desde pequeño a los niños. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros estamos dentro de una congregación? Dentro de una congregación hay apatía, no hay sociabilidad, nos cuesta acercarnos a las personas. Entonces, muchas personas por eso les cuesta bajar a una iglesia cuando nosotros, los hijos de Dios, no demostramos ese amor. Lo que yo pienso, lo que yo opino, es que para poder dar a ese amor, primero tenemos que conocer cómo es el amor de Dios. Y el amor de Dios es un amor sacrificial, porque Él envió a Jesús, su único hijo, en sacrificio por nosotros. Entonces, para nosotros manifestar ese amor, tenemos que dar ese sacrificio vivo para manifestar ese amor. Y muchas veces te va a costar cosas. Pero David, yo, en mi opinión, vale, lo que dije de un padre, Jesús es nuestro padre, ¿sabe? Él es nuestro padre, entonces, como padre, Él nos ha amado. Entonces, si como padre Él nos ama, yo creo que ese amor viene a nuestra vida, pero si yo no lo reflejo, esa persona no va a llegar. Muy bien. En la palabra dice que al que mucho se le perdona, más ama. Esto tiene que ver también con el amor que podamos tener para Jesús. Eso es, así es. Al final, el amor es un fruto del Espíritu Santo. Y cuando tú estás lleno de él, es inevitable que tú reflejes ese amor, porque estás lleno y al final lo das. Entonces, cuando tú recibes ese amor de Dios, tú lo reflejas. Yo lo que te puedo decir en ese caso es que, como dice el versículo, al que a muchos les perdonan. ¿Tú sabes lo que es cuando uno perdona? ¿Tú sabes lo que es cuando uno en verdad está demostrando ese amor? Y así es Papá Dios con nosotros, porque Papá Dios nos viene y nos rescata, nos habla, nos saca de un pozo cenagoso. Y entonces por eso dice, te perdono. ¿Qué pasa con nosotros? A veces nosotros venimos y volvemos a caer en lo mismo, pero Dios ya te ha limpiado porque te demostró ese amor. Como tú lo decías, ese es un fruto del Espíritu, pero cuando esté ese fruto y tú dices, me llena y me llena, pero cuando uno cae, ¿tú crees que cuando uno cae y está en ese proceso, que está en el suelo, tú crees que tú sientes que Dios está contigo ahí? A veces no. ¿Por qué? Porque nos cuesta levantarnos. Yo Eh, pienso, con esto, como dices, que cuesta levantarnos, yo quiero agregar, eh, ¿sienten ustedes que Dios les ha perdonado mucho? yo en mi caso personal, yo siento que cuento con cantidades industriales de la gracia de Dios y de su misericordia en mi vida. Pues yo te puedo decir que para mi vida sí, ¿sabes? Porque una de las cosas cuando nosotros venimos y, y venimos del mundo, venimos heridos, venimos con muchas cosas, con una mochila detrás, con tantas cosas, y Él viene y nos perdona y nos perdona y nos perdona. ¿Qué pasa? Que a veces nos sentimos tan culpables porque volvemos y caemos en lo mismo, caemos en ese, como caemos en un rol, pero cuando Dios de verdad te impacta con su espíritu, eh, no hay barrera donde te puedas retroceder a volver a caer al mismo pecado. Porque yo lo puedo decir en mi vida, yo era una muchacha cuando yo me convertí como a los 18 años y era una chica que yo iba mucho a las discotecas. Pero cuando el Espíritu Santo cayó a mi vida, él vino a mi vida, Él me perdonó, me sacó de ese lugar, me sacó y me perdonó y me limpió.
Y yo desde ahí dije, no más retrocedo para atrás. ¿Por qué? Porque el amor de Él me abrazó. Y eso es lo bonito, cuando el amor de Dios nos abraza. Eh, ¿Qué ocurre cuando nos toca hacer lo que Dios hizo por nosotros? O sea, en este caso, perdonar a esa persona que nos ha hecho mucho daño. ¿Qué ocurre en ese caso? Lo que ocurre en ese caso es que tú das ese amor. Porque no es muy fácil el hacer eso. Y yo me pregunto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Porque claro, para hacer tú eso tienes que tener muy bien cimentados los valores que Dios representa para ti y sobre todo recordar cuánto Dios te perdonó para tú extender ese perdón, ¿no? Entonces, me gustaría saber qué piensan ustedes de ¿Me eso. puedes volver a repetir la pregunta? ¿Qué ocurre cuando nos toca hacer lo que Dios hizo por nosotros? Pues mira, cuando nosotros volvemos, que nos toca hacer, es como tú mismo decías, ¿no? Eh, Tenemos que tener el impacto del amor en nuestras vidas para poder perdonar, aún tal vez no siendo tú el culpable, ¿sabes? No siendo tú el culpable. ¿Por qué? Porque a veces, muchas veces, la culpabilidad nos corroe. Y otra de las cosas que yo siempre le he dicho, cuando nosotros estamos dentro del Evangelio y tú tienes que perdonar a alguien, tú que me estás viendo, tienes que perdonar a alguien y tal vez tú dices, no puedo, yo te digo, solo di, en mi mente no va a entrar, va a estar en mi mente, pero a mi corazón no va a llegar. ¿Para qué? Para que mi corazón no se contamine, porque la palabra de Dios dice, de lo del corazón manan palabras de bendición a tu vida. Entonces, si tú hablas bendición, tú estás diciendo, yo voy a perdonar porque a mí Jesús me perdonó, yo voy a perdonar a esta persona aunque yo no haya sido la causante, pero yo la voy a perdonar. Eh, Tenemos muy reciente una enseñanza de Esteban, del diácono Esteban, creo que era, ¿no? Diácono. ¿No? Eh, a él lo lapidaron y las últimas palabras que él dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que ellos hacen. Entonces, yo entiendo que este hombre amaba tanto a su enemigo, a los que lo estaban, porque lo estaban asesinando, que pidió a Dios que no les tomara en cuenta lo que estaban haciendo en su vida, o sea, lo que estaban haciendo. Y luego de último, lo que me sorprende mucho de la palabra es que dice de que, y él durmió, dice. O sea, era un hombre que estaba súper lleno de la presencia de Dios, que sabía que no iba a pasar nada aunque mataran su cuerpo físico. Y la cuestión es, ¿se puede llegar a tener esa plenitud del espíritu? Sí se puede. Y es estando muerto a ti mismo. Es muerto a tus deseos, a tu ego, a todo tu ser. O tú mueres a ti mismo, tú reflejas ese amor. Porque estás viendo la necesidad de la persona, aún en ese ataque, aún en su envidia, aún en sus celos, tú miras el amor de Dios. Ves con sus ojos y amas con su corazón. Pues para mí yo creo que cuando Esteban estaba siendo apedreado, ¿sabe? Son como en este caso, tal vez nosotros lo podemos ver literalmente en otros países, ¿no? Que vienen a personas y buscan a los cristianos para quemarles, para esto, pero que la palabra de Dios dice y ellos están llenos. Entonces, en nuestras vidas nos pueden venir situaciones, nos pueden venir procesos, nos pueden venir pruebas. En mi caso, yo puedo decir, en mi caso, a mí he estado pasando muchas pruebas, muchas circunstancias, pero aún, y yo lo digo, el cuerpo se va a morir. Y yo hasta que Dios me recoja, voy a hablar de la palabra de Dios. Pero es lo bonito, ¿por qué? Porque yo siento que Dios siempre está conmigo. Yo siento que la presencia de Dios está cayendo cada día, ¿o no? Sí, así es. ¿A ti te pasa a veces que la presencia de Dios te cae? Sí, tú sientes como ese renuevo, como si de repente eres otra persona, empiezas a fluir de otra manera. Y eso es lo bonito, ¿sabes? Cuando nosotros empezamos a fluir de esa manera, a ti no te importa. Nosotros somos
personas evangelistas, los dos somos evangelistas y tratamos con las personas, ¿sabe? ¿Y qué es lo bonito cuando Dios nos pone una persona? Dios nos pone una persona y verle la necesidad que tiene y nosotros venimos y le impactamos de ese amor tan lindo. Una de las cosas que yo siempre le digo a mi compañero aquí es míralo a la cara, mírale los ojos. ¿Por qué? Porque los ojos son la ventana y cuando ellos te miran, miran el reflejo de Papá Dios, miran esa llenura o no. Así es, al final, como dice mi amiga, la evangelista María Pedrina, cuando tú miras a esa persona, tú ves dentro de esa persona, ves lo que carga porque la ventana del alma es la mirada. Y tú puedes conectar en el espíritu con esa persona a través de la mirada, y es donde el Espíritu Santo te empieza a dar revelación de lo que esa persona está sufriendo, de lo que hay en esa persona, sus cargas, sus necesidades. Y ahí es donde tú tienes que tener ese amor para poder darle de lo que tú tienes. Y cuando nos encontramos personas que tienen otra mirada, por ejemplo, lo que dice en Mateo 24, 12, 13, de que acerca de que en los posteriores tiempos la maldad se multiplicará y por eso muchos se enfriarán. Bueno, yo lo estoy parafraseando, no dice exactamente esto, pero ¿qué ocurre con estas personas? De hecho, es una profecía que se está cumpliendo o se podría cumplir, digamos. Pues en ese caso es una coraza que las mismas personas se ponen debido a la maldad. Entonces, en nuestro caso, tenemos que ser igual. Va a costar un poco más entrar, pero el Espíritu Santo es bien poderoso para romper toda barrera y poder entrar a ese corazón. Yo lo que te puedo decir en este caso que a veces cuando el amor de muchos, como dice, por la maldad, podemos ver que en este tiempo viene mucha maldad, vienen muchas cosas, entonces la gente se está enfriando porque a veces no cree en el verdadero poder de Dios, en el verdadero amor de Dios, en ese amor tan grande que Dios viene a darnos, en ese amor que Él dice, ¿sabes? Eh, en Oseas dice, el pueblo pereció por falta de conocimiento, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a veces no queremos leer las escrituras, no queremos empaparnos de las escrituras. ¿Para qué? Para que no nos enfriemos. ¿Por qué? Porque aún la palabra de Dios habla que muchos de los que estamos dentro de la iglesia, ¿sabe? Nos vamos a ir fuera. ¿Por qué? Porque no tenemos una base, no tenemos esa base. Vamos como, por decir, como religiosos, vamos solo por, como digo yo, por estar sentados en una banca y no hay un cambio. Entonces Dios quiere un cambio en nuestras vidas. Cuando habla sobre la maldad, ¿cuánta maldad hay ahorita? ¿Cuántos jóvenes se están perdiendo en este tiempo? ¿Sabe? No solo nosotros podemos ver en nuestros casos, yo soy de Honduras, pero en mi país ha habido mucha maldad. Pero yo me vine hace 21 años para acá, pero puedo ver que la maldad ha venido a este país. ¿Por qué? Porque los jóvenes se están matando o no. Sí, hay un espíritu muy, muy feo que está atacando a los jóvenes, que está atacando a la sociedad por el mismo pecado. Pero cuanto más aumenta el pecado, más aumenta la legalidad del enemigo para atacar esa vida. Y es donde tenemos que estar nosotros, la iglesia, dándole esa salida para que ellos puedan salir, para que el enemigo no acabe con esas vidas. Eh, ¿Podríamos decir que todavía hay una oportunidad o, o qué podríamos hacer para acercarnos a Él? Y como último, ¿qué consejo daríais a los que nos ven acerca de este tema? De por qué creemos que hay personas que no conocen el verdadero amor de Jesús. Para cerrar. Pues yo voy a decir que hasta que Jesús no regrese, hay esperanza. Hasta que Jesús no venga, Dios sigue insistiendo por esas personas. Y sabes qué, te quiero utilizar a ti, me quiero utilizar a mí para llevar ese amor, para llevar esa salvación a las personas. Yo te puedo decir que, como dice la palabra, no, porque yo te voy a hablar palabra y dice, la mies es mucha,
los obreros somos pocos. Entonces, si tú me estás viendo y si tú crees que eres ese obrero que no se puede levantar, yo te digo en esta tarde, levántate. En Isaías 61 dice, levántate y resplandece porque la gloria de Jehová ha caído sobre ti, sobre tu vida, sobre tu casa, va a caer esa gloria. Pero si tú te levantas, ¿sabes por qué? Porque si tú te levantas, vamos a impactar a esas personas que están necesitadas de ese amor de Dios. Así que yo te digo, Dios te bendiga y espero que el consejo más o menos que te estamos dando sea de mucha bendición para tu vida. Pues con esto sería todo. Les agradecemos por vernos y la gloria sea para Dios. Este es el principio de un video y esperamos que sean muchos más. Esperamos que con estas preguntas y sobre todo la primera, ¿no? Hayamos respondido muchas respuestas que tengas tú en tu vida y sin más que decir, que Dios te bendiga.